Bien, amigos, tenemos con nosotros, como regularmente tenemos, a Marcelino Vargas. Marcelino Vargas es un veterinario especializado en Inglaterra, también ha sido presidente del Patronato Nacional de Ganaderos y ha sido también director de ganadería en una o dos ocasiones. Él nos va a tratar varios temas. Uno de ellos es el tema del apoyo que ha recibido Central Romana de parte del sector productivo nacional con motivo de la acusación que le hicieran, de las restricciones que le pusieron a los embarques de azúcar y luego el remache que le hizo el honorable o la honorable embajadora o embajador dominicano, norteamericano en el país. También nos va a tratar las conclusiones del encuentro medioambiental en El Cairo, Egipto, y también va a hablar de comida. Le pedimos que para otro programa, nos hable de un personaje que ha estado en bajo perfil en el sector productivo y que realmente ya es tan grande que no se puede ocultar. Se trata de Tony Rivera. Tony Rivera es hijo de Pedro Rivera. Él tiene la finca que fue de su padre con sus hermanas, vendió a la manicera La Embutidora de productos de salami Indubeca y se dedica a la crianza de cerdos, a la crianza de animales de alto rendimiento ovino y a la agricultura, produciendo el alimento de todos esos animales. De eso no va a hablar hoy Marcelino, sino que va a hablar de Romana, Egipto y comida, que dicen que ha bajado un poco la presión de los precios. Antes de que inicie su exposición, Marcelino, quiero leer una noticia que nos llega desde China. Tendencias virales de animales ovinos. Desde hace unos días ha corrido como pólvora en las redes un video de un rebaño de ovejas dando vuelta en círculos en una región de Mongolia. Eso está al norte de China y los animales llevan haciendo ese movimiento ininterrumpidamente durante 2 semanas, sin que nadie conozca exactamente el motivo. Según ha relatado la pastora al diario chino, empezaron unas cuantas ovejas que fueron seguidas por las demás y que ahora cuentan con 34 vueltas a una finca ya tiene, en el sentido de las agujas del reloj. Según él, no se debe a ningún problema de salud, ya que gozan de buena salud. Además, ha recalcado que las ovejas afectadas son solo un corral de 13 de los 39 corrales que tienen. Ningún veterinario hasta este momento es capaz de estimar por qué están haciendo eso y solo se han lanzado teorías. Está raro eso y vamos a dejar ahora que Marcelino nos hable de el apoyo que ha recibido del país y del gobierno, el Central Romana. Gracias, doctor. Nosotros estamos organizando encuentros en diferentes regionales del país a los proyectos agropecuarios y sobre todo, más bien a la ganadería. El último, como usted decía, lo hicimos
mes pasado en la finca de Tony Rivera, Hacienda Rivera, en Bonao. Pero el año pasado, uno de esos encuentros nos acompañan el presidente Hipólito Mejía, que siempre está contribuyendo con la innovación de la agropecuaria, el ministro de Agricultura, el administrador del Banco Agrícola, el director de Inespre, el director del Instituto Agrario y un grupo de productores dependiendo el área que vamos a visitar. En esa visita que realizamos el año pasado en Central Romana, fuimos a ver un proyecto de ganadería que está iniciando en Central Romana, pero además de eso, visitamos las casas que hay de los trabajadores, o sea, vimos todo lo que estaba envuelto en Central Romana en cuanto al sector agropecuario se refiere. Vimos las casas de los trabajadores. Ahí nos informamos de que Central Romana en los últimos años había invertido una suma de dinero bastante amplia, más de 5.000 millones de pesos, en casas y solares que le facilita a los trabajadores en el mismo pueblo de Romana. O sea, lo que indica es que yo desde joven escucho que los trabajadores prefieren trabajar en Romana antes que en otro ingenio, desde que existía el CEA en aquella época. De manera que nos dimos cuenta realmente que las condiciones de los trabajadores de Romana son diferentes quizás a otras empresas ligadas al sector agropecuario o ligadas al sector azucarero. De manera que estas acusaciones que se le hacen a Central Romana como que tienen poco asidero, poco de qué pegarse. Esto trae como consecuencia que los sindicatos del país, incluyendo los sindicatos de Central Romana, han pegado el grito al cielo porque esa de que trabajo forzoso, que no existe en el país desde el año 1966, donde hay un pacto laboral con los trabajadores de Central Romana y los sindicatos que tiene. De manera que, la verdad que usted ha hablado, doctor, muchísimo sobre ese asunto de los trabajadores. Y en Central Romana, no solamente a los trabajadores dominicanos, sino a los extranjeros también se les da el mismo tratamiento. Con un salario mínimo de 700 pesos por día, de manera con 7 horas de trabajo y una para comer. De manera que vimos los centros deportivos, vimos la educación, las escuelas. Por ejemplo, los centros deportivos, los trabajadores de Central Romana tienen varios centros deportivos en los ingenios, y esos centros deportivos no solamente son para los hijos de los trabajadores de Central Romana, sino para también de las personas de la comunidad. Y eso se le ofrece gratuito. Le dan los equipos, los materiales, le pagan los árbitros a esos torneos que tienen con frecuencia, pero además la educación es gratuita. Vimos también en Central Romana que produce agricultura, vegetales, plátanos, musáceas, y esos alimentos se les suplen a los trabajadores en menos de un 50% del precio del mercado. De manera que los trabajadores de Central Romana tienen una serie de reivindicaciones que envidiarían. Ojalá que todas las empresas agropecuarias o del país tengan las condiciones que reciben los trabajadores. De manera que esas acusaciones de que no recibirán el azúcar, los muelles, los puertos de Estados Unidos, no sabemos la razón, en vista de que si los mismos trabajadores de Central Romana dicen que se les da buen tratamiento, entonces realmente esa visita que nosotros hicimos, la hicimos combinada con don Eduardo Lima, que lamentablemente falleció, y don Ramón Menéndez, don Papo. Sobre todo esas dos personas que, tanto el presidente Hipólito Mejía, como varias personas ligadas al sector agropecuario, como quien le habla, hemos mantenido relaciones los últimos 40 años y pico. ¿Qué pasó en Egipto?
No, déjeme terminar las partes de Romana, porque entonces también fuimos a ver un proyecto ganadero. Se está formando una nueva raza, porque Romana fue realmente la empresa que más empujó la ganadería de carne en la década de 70 y 80, y hasta parte del 90. Pero ahora, recientemente, hace algunos años, está retomando un proyecto ganadero de un cruce de raza de Romana roja con Angus rojo. Y de seguro que la ganadería va a ser favorecida a nivel nacional, o sea, el pequeño y mediano productor ganadero. Dicho sea de paso, doctor, al doctor López, que es el director del hospital de Central Romana, le mataron 2 vacas antes de anoche. 2 vacas de semen importadas y cosas de eso. De manera que nosotros queremos decirle a la Policía Nacional que pueda ser que en esta Navidad los cuatreros quieran iniciar un nuevo ciclo de matanza de animales a nivel nacional. De manera que queremos alertar al jefe de la policía para que se mantenga atento, debido a que el cuatrerismo, y sobre todo en la región este, no tome un nuevo auge. Con relación al encuentro de medio ambiente en Egipto, doctor, como usted sabrá, ahí todavía no se ha logrado obtener los recursos requeridos por los países más afectados como consecuencia de los gases de efecto invernadero que producen los países desarrollados. Porque los países pobres producen muy poco gases de efecto invernadero, pero los países desarrollados, sobre todo China, que lo encabeza, la India y Estados Unidos, son los que más gases de efecto invernadero producen. En ese encuentro, realmente, el país obtuvo algunos logros. Estuvo una buena representación del país y por primera vez se invita al Ministerio de Agricultura a participar en ese evento, de manera que el ministro Limber Cruz participó y expuso las condiciones difíciles en que estamos nosotros por ser una isla muy vulnerable, que ocupa creo que 8º o 10º lugar en vulnerabilidad en medio ambiente, de los problemas que tenemos año tras año con los huracanes, que dicho sea de paso, doctor, hace 10 años aquí habían unos 9 huracanes por año, y este año, no huracanes, sino movimientos del medio ambiente, y de esos 14, 8 se convirtieron en huracanes este año de 2022, que ya finalizó el 30 de noviembre del presente año. Pero, por ejemplo, la delegación dominicana logró obtener un financiamiento muy blando, que podría ser una parte de esto, donación de $40 millones para preservar lo que es el río Yuna, el Yaque del Norte, pero también para la siembra de arroz con uso de menos agua. Definitivamente, ya los cultivos como el arroz, aquí hay zonas del país como San Juan y la línea del oeste, donde el agua no es suficiente, y cuando hay periodo de sequía hay problemas para el cultivo del arroz. Este año ha sido un año muy especial, un año de mucha lluvia, un exceso de lluvia, y usted debe recordar, el diluvio ocurrió el 4 de noviembre aquí en la capital, Santo Domingo. Pero realmente ese encuentro en Egipto trajo como consecuencia de que prácticamente se le está compeliendo a los países desarrollados que hagan mayor aporte, porque lo más probable es que a medida que pasen los años con el cambio climático y el calentamiento global, ocurran cada año más huracanes y que afecten más al sector agropecuario. Sin duda alguna, en un país como este, muy vulnerable, consideramos que todos los productos agropecuarios deben estar asegurados, porque de lo contrario los riesgos
son muy altos. Como un ejemplo ahora, mire, ahora con Fiona, realmente los daños, el gobierno está aportando más de 5.000 millones para reparar los daños que han ocurrido realmente en la región este y una parte de la línea nordeste. De manera que cada año las sequías serán más prolongadas, las inundaciones serán mayores y con una salvedad. Ya ni siquiera las 4 estaciones del año han venido cambiando. De manera que ahora mismo usted ve que el verano se prolonga, las mismas tormentas a veces ocurren en el mes de noviembre y en otros meses fuera del periodo de las tormentas. Quiere decir que si no nos preparamos en el sector agropecuario y sobre todo las partes agrícolas y los productos más afectados como arroz, banano, plátano, las consecuencias serían muy graves en los próximos años. De manera que ya los arrozales deben tener los desagües suficientes para cuando viene el exceso de lluvia que pueda salir el agua lo más rápido posible. Porque si usted siembra arroz y se mantiene un arrozal recién sembrado 48, 72 horas completamente inundado, pues usted va a perder la cosecha. Quiere decir que, sin duda alguna, hay que lograr de que el gobierno y los productores agropecuarios tengan un seguro, los productores Agrodosa o cualquier otra institución, porque realmente consideramos que la banca privada debe también más incursionar en el asunto de los préstamos al sector agropecuario, ya que se lo han dejado casi todo al Banco Agrícola. Ahora, doctor, ahora ya estamos en época navideña, ya llegó diciembre. Queríamos decir que el Ministerio de Agricultura ha reiterado que habrá comida suficiente en la Navidad. Por ejemplo, va a haber pollo. Pollo suficiente, más de 21 millones de pollos cuando lo normal es de 18, 19, va a haber más o menos 2,5 millones. Porque esta Navidad, doctor... ¿Qué va a pasar? ¿Va a bajar el precio entonces? No creo, porque fíjese bien, doctor, en esta Navidad vendrán más turistas o dominicanos en el exterior que en los últimos años. Usted sabe que el año pasado y antepasado el COVID estaba en su buena. Como consecuencia, muy pocos dominicanos vinieron el año pasado y antepasado al país. Pero este año que hay ciertos controles, pues la participación de miles y miles de dominicanos estarán presentes en esta Navidad. De manera que el consumo, sin duda alguna, va a incrementarse. Por eso es que el Ministerio de Agricultura, previendo esa gran cantidad de turistas que tendremos, dominicanos que viven en el exterior, ha incrementado la producción de pollo a 2,5 millones este mes, pero además, aunque tenemos peste porcina africana, habrá cerdo suficiente para la Navidad. No solamente cerditos, que es tradicional en este país, sino una cantidad nacional y algunas importadas de muslo de cerdo, para que no falte la comida en el país. Lo mismo sucederá con arroz suficiente, plátano, yuca, batata, víveres, en sentido general. Quiere decir que el Ministerio de Agricultura se ha empeñado, y el ministro Limber Cruz se ha empeñado en que en Navidad y Año Nuevo haya suficiente alimento para el pueblo dominicano, con precios razonables, porque la gente piensa en precio bajo en los productos agropecuarios, pero el productor no trabaja en el campo para perder, sino para ganar algo y poder vivir con dignidad con relación a lo que produce. De manera que hay seguridad de alimentación.